mis hermanos, aquí nos encontramos una vez más con la disposición de poder compartir la palabra, con el deseo de que podamos juntos escudriñar algunas escrituras que nos ayuden para poder continuar perseverando en nuestro caminar de fe. El tema de hoy es la actitud religiosa o conducta espiritual, en el sentido de una contraposición. Y quiero introducirme con esta idea. Hablar de religión es uno de los temas de mayor conflicto en todas partes del mundo. Incluso han habido guerras por causa de la religión y se ha causado mucho daño por causa del fanatismo ignorante de multitudes y de la hipocresía de líderes religiosos que han cometido abusos sexuales y abusos de tipo económico. Ahora, el propósito de compartir sobre este tema es tratar de poner en alto la importancia de que cada uno de nosotros tenemos que tener el cuidado, tenemos la responsabilidad, por así decirlo, personal, de poder vivir de una manera espiritual y no de una manera religiosa. Y por otra parte, también tenemos que tener el cuidado, y es una responsabilidad de cada individuo, de cada persona, para poder reconocer a los líderes espirituales. Así que mi intención al compartir sobre este tema es que al final podamos llegar a una conclusión personal de cuál es nuestra posición, y también es una forma de exhortar a todos los que puedan ver este mensaje para poder recordarles que es su responsabilidad, como el Señor Jesús dijera, por sus frutos los conoceréis. Hay una responsabilidad personal de identificar a los líderes, a los malos líderes, a los líderes perversos o a los buenos líderes. Y quiero entonces comenzar estableciendo que la religión ha sido una fachada usada por gente perversa. Y eso está escrito desde el Antiguo Testamento, allá en el libro de Jeremías. Hay una de las citas que el Señor Jesucristo, que el Dios de los cielos, Jehová de los ejércitos, señaló a través de los profetas. En Jeremías capítulo 6, verso 13 está escrito así: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y en el capítulo 23 del mismo libro de Jeremías, verso 11, Dios revela a través del profeta que aún el profeta y el sacerdote, en un sentido general, eran impíos, y que Dios aún en su casa encontró su maldad, dice el Señor. Hay muchas escrituras en las cuales Dios señala el pecado de los reyes, haciendo referencia a ellos como los pastores. Hace referencia a la maldad de los profetas, a la maldad de los sacerdotes, de los levitas. Y es que vemos que aún, utilizando como ejemplo la religión judía, la religión fue usada como una pantalla por gente muy perversa, por gente que estaba buscando beneficios económicos o de influencia. Ahora, nosotros podemos avanzar hacia el Nuevo Testamento y darnos cuenta que el Señor Jesucristo también denunció esto en su tiempo. En Mateo capítulo 23 y versículo 27, dice así: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera, a la verdad, se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces vemos este asunto. El Señor en el Antiguo Testamento reveló la maldad de los líderes. El Señor Jesucristo denunció esa actitud de hipocresía, de maldad,
de todos los religiosos de su tiempo. Y aún después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo advirtió que esto habría de continuar. Es decir, que la religión habría de ser utilizada o se continuaría utilizando de una manera incorrecta, por así decirlo, para poder obtener ventajas. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 3, dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la sana doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. El apóstol Pablo le advierte a Timoteo que esto sería algo que se manifestaría en los postreros tiempos. Es algo que estaba siendo visible en el tiempo en el cual ellos estaban vivos. Y entonces le da la instrucción de que se aparte de esas personas que toman la piedad como fuente de ganancia. Y es que a lo largo de los siglos muchísima gente ha tomado el evangelio como una fuente de ingresos. Han tomado la religión o las religiones como una manera de vivir. Pero en el peor de los casos es tomar la piedad, o sea, actuar como que si se estuviera viviendo en el temor de Dios, en obediencia a Dios, como un siervo de Dios, pero en realidad, como dice otra escritura en 2 de Timoteo, teniendo una actitud falsa y al final negando la eficacia de la piedad, con el único propósito de obtener beneficios económicos. Es en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 2, donde el apóstol Pablo, hablando de tiempos difíciles, tiempos que nosotros podemos constatar que son una realidad ahora, él habla acerca de que habrían hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Luego él continúa la lista hablando en el verso 4 de traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrían apariencia de piedad, pero que negarían la eficacia de ella. Y de nuevo le vuelve a instruir a Timoteo que se aparte de ellos, que los evite. Pero se establece que esto habría de darse en los últimos días, en los tiempos que a nosotros nos ha tocado vivir. Entonces podemos darnos cuenta, en el Antiguo Testamento Dios señaló que había gente religiosa pero que era perversa, eran engañadores, eran impíos, desde el profeta hasta el sacerdote. En el tiempo del Señor Jesucristo tenemos todas las denuncias que el Señor Jesucristo hiciera en contra de los fariseos, en contra de los escribas por causa de su hipocresía, por causa de su inmundicia, por causa de su maldad, de la dureza de corazón, por causa de su interés de querer ser reconocidos, alabados por los hombres y ocupar incluso la religión como una manera de oprimir al pueblo, poniendo cargas que, como el Señor Jesús les dijo, ellos no tocaban ni con un dedo. Y luego vemos al apóstol Pablo advirtiendo que esto habría de continuar, no solamente en su época era algo que era visible, era real, sino que también habría de darse en los postreros días. Entonces nos damos cuenta que ciertamente la religión ha sido una fachada usada por gente perversa. Y aún en nuestro tiempo podríamos hablar acerca de líderes mundiales, de líderes religiosos, que aprovechándose de su posición, de su influencia, de su fama, han cometido abusos sexuales, abusos de tipo económico, y entonces vemos cómo se cumple la palabra dada por el profeta. Y quiero ocupar esto nada más como una base para hablar acerca de lo que es la actitud religiosa y luego contraponerla
a lo que es la conducta espiritual, que es la que nosotros deberíamos de tener ahora. Así que quiero avanzar hacia el punto de que la religión vino a sustituir la ley dada por Dios. Yo creo que en varias de las predicaciones en la iglesia yo he citado el hecho de que la religión ha venido a sustituir la relación con Dios y que la religión en realidad ha hecho mucho más daño que beneficio. Y por esta razón también nosotros como cristianos somos señalados, hay acusaciones, hay menosprecio, hay humillación en contra de nosotros como creyentes y tenemos que cuidarnos en cuanto a nuestro estilo de vida para que aunque la gente murmure de nosotros como malhechores, como dice el apóstol Pedro, podamos realmente experimentar la gracia, el favor de Dios, la bendición de Dios, independientemente de lo que el mundo piense de nosotros, si es que tenemos la actitud correcta, si es que vivimos de la manera correcta. Entonces quiero sustentar esta idea. La religión sustituyó a la ley de Dios. En Jeremías capítulo 8, verso 8, Dios le envía a decir al pueblo, ¿cómo dicen? Nosotros y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. Dios está diciendo, ustedes se jactan de tener la verdad, pero lo que tienen es la falsedad, escrita por sus propios líderes. Ustedes se jactan, se glorían de que tienen mi ley, dice el Señor, pero esa ley ha sido cambiada por la pluma mentirosa, ha sido falseada. Y es que la religión, ocupando como ejemplo la religión judía, posteriormente podemos utilizar como ejemplo la religión cristiana, oficial, el catolicismo, y podríamos hablar también acerca de las sectas cristianas evangélicas en las cuales se ha cambiado la verdad de la sana doctrina por herejías, por falsas revelaciones traídas por ángeles, por revelaciones recibidas por profetas y por personas iluminadas. Pero hablando acerca de la religión judía, ellos cambiaron la ley de Dios por la mentira. Eso es lo que Dios les está diciendo. Entonces nos damos cuenta nosotros cuando hacemos el uso de varias escrituras que la religión que los judíos llegaron a practicar prácticamente vino a anular los mandamientos y los principios espirituales que Dios les había dado. O sea, la razón por la cual Dios había dado la ley era para que ellos practicaran los principios que estaban detrás del mandamiento. Pero ellos se quedaron con el mandamiento, se quedaron con lo superficial, se quedaron con la apariencia. Y entonces el Señor Jesucristo tuvo que reprocharles su conducta, tuvo que señalar su proceder. En Marcos capítulo 7, verso 10 dice, porque Moisés les dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Jesús está hablando en este párrafo acerca de que los judíos llegaron al punto de que sus tradiciones anularon el mandamiento de Dios. Cambiaron la ley de Dios por la mentira. Cambiaron lo verdadero por lo falso. Removieron los principios espirituales, los valores espirituales, los valores del reino por prácticas religiosas que no tenían valor. Y en muchos de los casos, por actitudes superficiales que ni siquiera podían ser sustentadas con la palabra, como el hecho de lavamiento de los vasos o de las manos y todas las cosas que los fariseos practicaban de una manera muy rigurosa. Así que nos damos cuenta que en este tiempo del Señor Jesucristo se desarrolla un estilo de religión, así como también ahora tenemos una religión y hay muchísimos religiosos. La gran diferencia ahora sería que hay muchísimas más religiones, pero en el tiempo del Señor Jesucristo, y hablando acerca de la religión judía, ellos anularon los mandamientos de Dios. Ellos anularon los principios espirituales. Ellos sustituyeron
los mandamientos por tradiciones. Pero no solamente eso, sino que también en el tiempo del Señor Jesucristo era normal que ellos vivieran en cierta manera aparentemente obedeciendo la ley, y ellos se ocupaban de cumplir la letra. Ellos se ocupaban de mantenerse haciendo lo que estaba escrito, cumpliendo sus obligaciones. De manera que aún vemos cuando los fariseos, acompañando a Jesús en sus movimientos de ciudad a ciudad, señalan el hecho de que Él estuviera sanando a las personas en día sábado, señalando el hecho de que los discípulos habían tomado espigas y que se las habían comido. Y Jesús tiene que reprenderles porque ellos están tan enfocados en la letra, están tan enfocados en lo que se podía considerar que eran sus obligaciones, que habían dejado de un lado los principios espirituales. Ahora, esto también se puede confirmar, y vamos a tratar de aplicarlo al final en nuestra vida, en Lucas capítulo 10, verso 30, donde parte de la narración de la historia de este hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y que cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le hirieron y lo dejaron medio muerto. Tuvo que pasar por la experiencia de quedar tirado en el camino, sin poder levantarse, sin poder hacer nada por sí mismo. Y entonces, según la palabra de Dios en el verso 31 de Lucas 10, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. El sacerdote de seguro tenía obligaciones que cumplir en el templo. No dice la escritura si él venía de o hacia, pero él pasó por aquel lugar. Pero su condición de sacerdote, su condición de ser un ministro del pueblo de Dios, no le permitió ser movido a misericordia. Probablemente sus ocupaciones, probablemente su posición religiosa de importancia no le permitía a él detenerse para poder ayudar a una persona completamente extraña. Y luego en la narración el Señor Jesucristo continúa diciendo que asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. O sea, ambos lo vieron. Pero en este caso es un levita, un descendiente de la tribu de Leví, un descendiente de aquellos que eran escogidos o habían sido escogidos de parte de Dios para ser los ministros. Entonces se nos está hablando aquí de una persona que tenía una posición también privilegiada, conocedora de la ley, conocedora de la palabra y que seguramente también tenía obligaciones. Los levitas tenían obligaciones en el templo. Entonces vemos cómo su religión les impide vivir y practicar las cosas espirituales. Y eso es algo en lo cual nosotros tenemos que detenernos. Porque nosotros podríamos cometer el mismo error que los israelitas. El Señor Jesús, hablando acerca de la condición espiritual de ellos, en una parábola dijo que ellos no habían dado el fruto que Él esperaba. Y entonces les fue quitada la viña y la viña les es dada a otras personas porque Dios está esperando que estas personas le den fruto. Y esas personas somos nosotros. Dios está esperando que nosotros realmente podamos agradarle a Él por causa de entender los principios espirituales, por causa de caminar, vivir de la manera correcta según los principios de la palabra. Y es algo en lo cual tenemos que trabajar todos los días. Nadie puede pretender haber alcanzado ya su nivel de obediencia, de fe, de generosidad, de santidad, de humildad, de servicio. Todos los días tenemos que ser recordados y todos los días tenemos la oportunidad de vivir según lo que está escrito en la palabra de Dios, viviendo de manera que hagamos las obras que fueron preparadas de antemano para que anduviéramos en ellas. Obras de justicia, obras de misericordia. Tenemos que vivir estando prestos para poder atender a lo que está escrito en la palabra de Dios y aplicándolo a nuestra vida. Así como en esta escritura podemos darnos cuenta que la religión anuló los mandamientos y los principios espirituales, antepusieron tradiciones, antepusieron sus obligaciones religiosas. Ahora podemos aplicarlo y es parte de mi intención o de mi interés en esta hora, aplicarlo en nuestra vida como cristianos. Como cristianos
evangélicos nosotros podríamos ser sabedores o probablemente reconocer esto como algún error en nuestra vida en el tiempo pasado, o quizás es un error que algunos todavía están cometiendo. ¿Cuántos cristianos evangélicos han actuado incorrectamente, apartándose de sus familiares inconversos porque ellos ya no son del mundo y ellos mantienen la distancia, ellos se apartan? Es importante el darnos cuenta de que podemos actuar de una manera religiosa en lugar de actuar de una manera espiritual, y que al final nuestra vida o nuestras acciones no causen que Dios sea glorificado y que no sean de bendición para las personas, porque nuestra religión nos está llevando en un rumbo totalmente equivocado. Otros, por ejemplo, han sido separados de su cónyuge inconverso por malos líderes, justificando que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. ¿Qué es lo que estoy tratando de probar? Que así como los judíos erraron, se equivocaron, fueron desviados y antepusieron las tradiciones a los mandamientos, antepusieron la letra, las obligaciones a los principios espirituales, nosotros también como cristianos podríamos estar viviendo una vida religiosa. Y la vida religiosa al final es vacía. La vida religiosa no produce vida. Y es parte del enfoque principal que quiero hacerle entender en esta ocasión. Ahora, continuando con el hecho de que la religión sustituyó la ley de Dios y que la religión anuló los mandamientos y los principios espirituales, podemos observar a través de Lucas capítulo 18, verso 11, que la religión puede causar que una persona se llene de orgullo, porque se mide a sí mismo, se juzga en su obediencia, en su conducta, en su forma de proceder, mide a los demás y resulta que siempre se va a descubrir a sí misma como mejor persona que los demás. En Lucas capítulo 18 encontramos que el fariseo estaba orando, estaba en pie. Curiosamente la Biblia dice que oraba consigo mismo, Dios no le escuchaba. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Sabe? La religión puede llenar de orgullo a las personas. El creerse religiosos, el creerse buenos, el creerse obedientes, causa un sentido de satisfacción propia. Pero esto es un gran error, porque Dios es el juez. Nosotros no podemos medirnos a nosotros mismos y cuando lo hacemos erróneamente. Pero esto es parte de los efectos de la religión. Y como repito e insisto, mi intención es que examinemos si no estaremos actuando de una manera religiosa en este tiempo presente, en este ambiente, en lugar de estar actuando de una manera espiritual. En Mateo capítulo 23, verso 23, el Señor Jesucristo señala la conducta de los escribas y fariseos y los llamó hipócritas. Y le dijo: ustedes diezman la menta, ustedes diezman el eneldo, el comino, y dejan lo más importante de la ley. Dejan de un lado la justicia, la misericordia y la fe. Aquí está el punto. Uno puede llegar a tener un estilo de vida religioso, y la religión delante de Dios es hueca. La única religiosidad, si podríamos rescatarla en el sentido de prácticas que se repiten y se repiten y se repiten, sería aquella en la cual nuestra vida está inclinada a practicar los principios espirituales. No simplemente a hacer obras visibles en las cuales nuestro corazón no está involucrado. Mire, los judíos eran tan temerosos de Dios, eran tan obedientes, que diezmaban de la menta, del eneldo, del comino, y estas eran hierbas. O sea, eran tan rigurosos en cumplir la ley, que diezmaban hasta de las cosas más insignificantes. Pero a pesar de que eran rigurosos en observar la ley, Jesús les puede reprochar algo sumamente importante. Y les dice: ustedes han dejado de un lado la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Resulta interesante que en Lucas capítulo 11, verso 42, se enfoca otro elemento más.
Mas hay de ustedes, fariseos, que diezman la menta y la ruda y toda hortaliza, pero pasan por alto la justicia, que ya se había mencionado en Mateo 23, y el amor de Dios. Se agrega el amor y les dice, y esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y entonces yo me pregunto, a manera de un análisis personal, ¿será que nosotros podríamos estar pecando de vivir de una manera religiosa, pero no practicar los valores espirituales? ¿Será que nosotros podríamos, al igual que estos israelitas, estar ciegos espiritualmente, sintiéndonos orgullosos de nuestra religión, ocupándonos de nuestras obligaciones en los ministerios y sintiéndonos satisfechos porque somos servidores, somos líderes, pero que de alguna manera estamos viviendo según tradiciones y no tanto por la verdadera palabra o los mandamientos de Dios o los principios de la palabra? Es un análisis que cada cristiano tiene que realizar en su vida y que al final tiene una aplicación práctica en este tiempo de incertidumbre que estamos todavía viviendo a nivel mundial. Entonces nos damos cuenta de que la religión debió haberles ayudado para poder practicar los valores espirituales. Porque al final, como mencioné hace un momento, si enfocamos correctamente la religiosidad como las prácticas repetitivas, la religión podría ser un medio para poder alcanzar un fin, que es la transformación de una persona. La religión podría ser un medio para poder ejercitarse espiritualmente. Y es aquí donde yo quiero realmente aterrizar y aplicar este principio, el tema de esta ocasión. Porque nosotros tenemos que examinar y evaluar nuestra vida todos los días. Aunque ahora particularmente debido a la condición en que estamos viviendo de incertidumbre, de temor en el área económica, de inestabilidad, de temor debido a la enfermedad, lo cual es algo que no se puede obviar, no se puede ignorar. Nosotros tenemos que llegar a hacer un análisis personal de manera que concluyamos, ¿estoy actuando, estoy viviendo de una manera religiosa o estoy viviendo espiritualmente? ¿Estoy actuando con una mente espiritual o estoy actuando como es la costumbre, como programado, con una mentalidad de religión? Porque ahora es donde realmente importa lo que somos. Las prácticas religiosas que nosotros hemos tenido, hemos observado por años. Como iglesia, 22 años de estar perseverando, creyendo, creciendo, sirviendo. Esas prácticas religiosas que hemos estado realizando durante todos estos años. Para aquellos que están desde el inicio. 15 años para otros, 10 años para otros, 5 años para otros, independientemente del tiempo. Esas prácticas religiosas tienen que ayudarnos para poder vivir como personas con una mente espiritual. Porque mire, congregarnos por años, leer y estudiar la Biblia, orar, cantar y adorar a Dios, ayunar, servir, todas esas prácticas que son religiosas y que probablemente han sido causa de que sus familiares le señalen el que usted está metido en la iglesia, que cómo es que usted pasa todos los domingos yendo a la iglesia, que no puede vivir sin faltar, que no puede apartarse de esa religiosidad. Todas esas prácticas en sí mismas no son la meta, no son el fin. Dios no tiene como propósito que las personas que se convierten a Cristo se encierren en una iglesia y permanezcan ahí lo más que puedan. No, el propósito de Dios es la transformación de vida. Y cuando nos reunimos es para poder aprender, para poder conocer la voluntad de Dios, para conocer más a Dios, para darle a Él la gloria, la alabanza, las acciones de gracia, para poder convivir juntos, para poder ministrarnos mutuamente y para poder recibir instrucciones sobre cómo ir al mundo y ser canales de bendición. Entonces, todas nuestras prácticas religiosas que hemos estado realizando por años deberían de ayudarnos
para poder ser personas espirituales. Y por eso es que la reflexión en esta hora es que evaluemos nuestra vida para que nos reorientemos. Porque podría ser que nosotros de una manera superficial estemos enfocados, por ejemplo, deseando el momento en que podamos volver a congregarnos, para que podamos volver a adorar juntos, para que podamos volver a los tiempos de estudios bíblicos, de escuchar la palabra, de continuar sirviendo en los diferentes ministerios, etc. Pero ya repito lo que dije hace un momento, eso no es el fin. Eso no es la meta que tenemos que alcanzar. La meta es que seamos perfeccionados. La meta es que seamos capacitados, enteramente preparados para toda buena obra. La meta es que nuestra mente sea renovada, que sea cambiada. Dios nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha hecho nacer de nuevo por su Espíritu para que andemos en vida nueva, no en una vida religiosa. Y entonces pongamos en una contraposición lo que sería el vivir con una mentalidad religiosa y lo que sería vivir con una mente espiritual. La actitud religiosa causa que menospreciemos a los demás. Si usted se examina a usted mismo en este mismo momento y usted reconoce que usted generalmente hace eso, es el momento de renunciar a esto porque eso es religión y eso no produce vida. Cuando usted menosprecia a los demás porque usted es mejor que ellos, hay un pecado ahí. Hay un pecado que causa otro pecado. La arrogancia. El sentirse lleno de orgullo, de satisfacción porque realmente usted es obediente a la palabra, usted sí es esforzado, usted sí es fiel, usted no ha pecado de la manera en que han pecado los demás. Y entonces eso lo lleva a otro pecado. Juzga y condena. Y solamente hay un Señor, solamente hay un juez. Vea, la actitud religiosa nos hace medirnos a nosotros mismos, nos hace medir a los demás, entonces los menospreciamos, vivimos con arrogancia, juzgamos y condenamos, e incluso podemos vivir en otra área de la religión defendiendo las tradiciones o la manera en que vivimos o lo que hacemos. Porque la religión hace eso, defiende las tradiciones. La religión valora la ley, valora lo que está escrito. Pero mire la diferencia de una mente espiritual. Analice si realmente este es el estilo de vida que usted está viviendo. Y si no es así, es donde usted tiene que enfocarse para poder vivir. La mente espiritual, en lugar de menospreciar a los demás, tiene misericordia de los demás. Por sus debilidades, por su incapacidad, por su condición. La mente espiritual, en lugar de tener arrogancia u orgullo por causa de lo que es, causa que la gente persevere con temor, que la gente cuide su salvación con temor y temblor. En lugar de juzgar y condenar, intercede por los demás. En lugar de señalar a los pecadores, a los inconversos, a los hijos del diablo sobre los cuales va a caer el juicio de Dios, intercede por los demás, intercede por los que están cegados, intercede por los que están bajo el dominio del diablo en la esclavitud del pecado. La persona que tiene una mente espiritual, en lugar de defender las tradiciones, vive por la palabra, vive por las promesas de Dios. Está llenándose de la palabra y está esperando el cumplimiento de las promesas. Reconoce los principios divinos en lugar de enfocarse en la letra de la ley. Una mente espiritual está enfocada en la generosidad, en la gratitud a Dios, en el interés por servir a otros, en la humildad. La mente espiritual está enfocada en los valores del reino. Y aquí es donde yo quiero enfocarme realmente para que nosotros, principalmente los que son miembros de la Iglesia Centro Cristiano de Fe, podamos reexaminar nuestra vida y llegar al punto de considerar a través de una evaluación propia, ¿estoy viviendo con una mente espiritual o simplemente tengo una actitud religiosa? Esa actitud religiosa es la que causaba que los judíos, que los líderes religiosos de su tiempo, del tiempo del Señor Jesucristo,
aplicaran de una manera incorrecta la palabra. Trataran de aplicar la ley, los principios, las ordenanzas, las prohibiciones de una manera tan dura, de una manera sin misericordia. Pero nosotros ahora, a través de las cartas del apóstol Pablo, somos exhortados a un estilo de vida cambiado. O sea, a través de una mente espiritual somos reenfocados a vestirnos de amor, a caminar en humildad, a vestirnos de entrañable misericordia, a servirnos unos a otros, a preferirnos, a honrarnos. Es decir, se ponen en alto los valores espirituales. Ahora, el énfasis que yo quiero hacer sobre la meditación que estoy compartiendo en esta hora, sobre la mente o la actitud religiosa y la mentalidad espiritual es cómo estamos viviendo ahora, en este momento en el cual ya tenemos más de un mes en que no podemos congregarnos. Más de un mes en que nuestra vida ha sido cambiada. Nuestra rutina fue cambiada. Algunos quizás están trabajando más, haciendo más esfuerzo desde su casa, con mayor tiempo siendo demandado para cumplir con sus obligaciones. Otros quizás han tenido tiempo de sobra para poder descansar exageradamente. Otros quizá de alguna manera han sido sabios en redimir el tiempo y lo han utilizado para provecho, pero de cualquier manera el hecho de que la vida ha sido afectada en la mayor cantidad, en la mayoría de personas en este tiempo. Y ahora es cuando tienen que verse los frutos como personas espirituales. Y este es el punto. En Romanos capítulo 14, verso 17 está escrito: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pablo pone en alto el hecho de que ser participante del reino de Dios no consiste en estar cumpliendo festividades, ordenanzas, siguiendo normas, prohibiciones y obedeciendo a mandatos sobre ciertas acciones específicas que había que hacer. El apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, saca a la luz el hecho de que bajo el nuevo pacto ya no vivimos observando los días, observando las fiestas. Y esto es parte del cumplimiento de lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Dios prometió que Él habría de escribir la ley en los corazones. En el Antiguo Testamento la ley fue escrita en tablas de piedra. Los mandamientos fueron registrados, fueron escritos. Los más de 600 mandamientos, según los rabinos judíos, fueron escritos. Y los judíos vivían remitiéndose a esos escritos. Pero en la nueva dispensación, la dispensación del Espíritu Santo, la ley ha sido escrita en nuestros corazones. Esto significa que ahora podemos vivir bajo la guianza del Espíritu Santo y ya no viviendo bajo la ley, bajo lo que está escrito, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. El Señor Jesús, queriendo hacerles entender esto a los fariseos, cuando ellos vinieron a ponerle queja, a señalar que sus discípulos habían quebrantado el día sábado, que habían comido de las espigas, que las habían arrancado y se las habían comido, el Señor Jesús los lleva a la historia de cuando David, huyendo de Saúl, había comido panes que solamente le era lícito comer a los sacerdotes. Y les dice de que a pesar de que David hizo eso, fue sin culpa. Pero ellos no entendían los principios espirituales. Ellos no entendían las cosas que verdaderamente Dios valora. Y aquí es donde nosotros tenemos que enfocarnos. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es en este momento en este ambiente de inseguridad, de temores, de peligro, en el cual nosotros tenemos que actuar espiritualmente y darnos cuenta de que Dios, a través de su palabra y de su Espíritu, tiene el poder de obrar en nuestra vida de manera que todos nosotros como creyentes
y cada cristiano alrededor del mundo debería estar en esa condición, debería de estar participando de la paz de Dios en medio de esta tormenta, teniendo el gozo de Dios por la expectativa de que Dios tiene el control de todas las cosas. Este es el punto principal. El haber vivido religiosamente por años no produce vida. El haber hecho obras de servicio, congregarnos, cantar, orar, leer la palabra de una manera mecánica, por religión, eso no puede ayudarnos a continuar viviendo de la manera correcta ahora. Espiritualmente, llenándonos de la palabra, alimentándonos de la palabra, manteniendo nuestra comunión con Dios, nuestra dependencia de Dios, si nos permite que nosotros podamos enfrentar esta situación ahora. Y yo quisiera saber, quisiera enterarme de que cada uno de aquellos miembros de la iglesia que han estado por años perseverando, llenándose de la palabra, en este tiempo, ahora, en esta época, que todavía no vemos la luz al final del túnel de cuando esto va a terminar, yo quisiera enterarme de que tienen la paz de Dios, de que tienen el gozo de Dios en sus corazones, y que no importa qué es lo que va a pasar mañana porque no saben qué van a hacer. Estoy hablando de aquellos que están bajo la opresión, bajo la incertidumbre. Estoy hablando de aquellos que pueden estar con razones de sobra para estar preocupados por la próxima semana, pero en lugar de estar preocupados tienen la paz de Dios, porque como dice la palabra, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ese es el asunto importante. Ese es el punto al cual quiero llevarle en esta hora. A usted que es miembro de la iglesia o a cualquier creyente que recibe esta palabra. La letra mata este escrito, pero el espíritu vivifica. Vivir por la ley no produce vida. El hacer las cosas por religión, sin que nuestro corazón esté involucrado, no causa ningún beneficio. Pero cuando nosotros comprendemos que la palabra es la que vivifica nuestro espíritu, cuando nosotros entendemos que nuestra relación con Dios nos permite el ser guiados, el ser fortalecidos en nuestro ser interior, ser vivificados, ser consolados, y lo experimentamos, entonces no importa cuáles sean las circunstancias que puedan estar rodeándonos. El énfasis ahora es la conducta espiritual que tenemos que mostrarle al mundo en este ambiente. No la conducta religiosa. Ahorita no es tiempo de mostrar conducta religiosa. Es el momento de mostrar una conducta espiritual. De mostrar que tenemos la paz de Dios. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les dejo. De tener el gozo que solamente Dios por su Espíritu nos puede dar. El gozo de la salvación como una realidad en nuestra vida. La certeza de que Dios tiene cuidado de nosotros. Vivir por fe. Vivir por fe, hermanos, es la conducta espiritual que todo cristiano tendría que estar mostrando ahora. Dios proveerá. Dios tiene cuidado. Dios responderá. Dios abrirá caminos. Dios abrirá las puertas. Dios se manifestará. Prácticamente que tenemos que reenfocarnos y darnos cuenta que espiritualmente nosotros podíamos vivir libres de todo temor. Jesús predicó o dijo esto, exhortó a varias personas con esta indicación. No temas, cree solamente. Eso no es religioso, eso es espiritual. Creerle a Dios, creer su palabra. Tener el gozo de la salvación, tener esa esperanza, estar llenos de esperanza. Tener la libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Eso es espiritual. Espero tener la capacidad de darme a entender. No es el momento en que podemos practicar nuestra religiosidad, congregándonos, cantando juntos, orando juntos, sirviendo. No es el momento, no. Este es el momento en que toda esa religión que practicamos con el corazón correcto y con el entendimiento correcto produzca fruto. Y que ese fruto
sea evidente a través de tener una vida llena de paz, una vida con el gozo de Dios, una vida libre del temor, una vida llena de esperanza. Yo no sé cuántos realmente estarán en una condición muy difícil, que están ameritando un milagro, que están esperando realmente que Dios se manifieste en su vida. Cuando tenemos la mente espiritual, nos enfocamos no en el problema, nos enfocamos en la respuesta, nos enfocamos en el milagro. Y yo quiero terminar orando por usted si usted está en una gran necesidad. Es muy probable que hayan creyentes que tengan la oportunidad de escuchar este mensaje y que a través de la reflexión han llegado a la conclusión: sí, he estado viviendo religiosamente, pero me doy cuenta que la religión no produce vida, la religión no me sostiene. Puede estar firme en la fe. Si es que usted ahora puede estar lleno de esperanza mientras usted está perseverando y creyendo que las promesas de Dios son verdaderas, son fieles. Así que le animo, hermano, hermana, a usted que probablemente está realmente en angustia y necesitando un milagro, a que reaccione espiritualmente, a que renuncie a continuar actuando de una manera religiosa, a que reconozca el pecado que podría haber cometido por causa de esa actitud religiosa, menospreciando a otros, caminando en arrogancia, condenando, juzgando, defendiendo sus tradiciones, y a que se coloque en la posición espiritual de que es el tiempo de practicar la misericordia, es el tiempo de perseverar en nuestra salvación con temor y temblor, es el tiempo de orar por aquellos que no conocen a Dios, es el tiempo de vivir esperando el cumplimiento de las promesas y de continuar viviendo o practicando según los principios divinos. En la medida de sus posibilidades, si hay gente cerca de usted que necesite ayuda, extiéndale la mano. En la medida de sus posibilidades, sea un canal de bendición, sirviendo a otros, apoyando a sus vecinos. Hay gente que me escribe pidiendo ayuda, están lejos, ni siquiera es posible movernos para poder visitarles, pero usted en el ambiente en que se encuentra, alumbre con sus buenas obras. Deje de mostrar la religiosidad de ir a la iglesia, y muestre la espiritualidad de tener misericordia, de abrir su mano y de compartir con el necesitado. Muestre el caminar el amor, el caminar en amor, como dijo el Señor Jesucristo. Muestre su gratitud a Dios, que su conducta no solamente va a glorificar a Dios, sino que es una siembra que va a causar beneficios y bendiciones que van a ser devueltas a usted. Quiero terminar orando por aquellos que puedan estar en una gran necesidad y que reconocen y entienden que Dios no se mueve por la necesidad, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si pedimos con fe, Dios puede glorificarse y Dios puede manifestarse en su vida. Oramos con aquellos que están en esa necesidad, y si usted no tiene ninguna, ore dándole gracias a Dios y pida por alguien que probablemente está necesitando un milagro y necesitando la intervención de Dios en esta misma hora. Nos ponemos de acuerdo y oramos. Padre, te damos las gracias primeramente por la vida, porque tú eres el que da aliento, vida y todas las cosas. Tú eres el que nos guarda, el que nos sustenta y el que nos sostiene. Padre, te damos las gracias ahora por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, por tener cuidado de nosotros. Y Señor, nos ponemos de acuerdo ahora en el nombre de Jesús a favor de cualquier persona que está conectada, que está en este momento en un mismo sentir y unida, en un mismo espíritu. Nos ponemos de acuerdo, Señor, pidiéndote que te glorifiques y que te manifiestes. Señor, no hay nada imposible para ti. Pedimos, Señor, milagros de provisión. Clamamos por milagros de protección. Clamamos por milagros de sanidad, Señor. Nos ponemos de acuerdo ahora con cada persona
que reconociendo que es ahora cuando tenemos que reaccionar espiritualmente y en fe, que nos ponemos de acuerdo con ellos y te pedimos tu manifestación, Señor. Que tu poder, tu intervención sea una realidad innegable, Señor. Padre, clamamos a ti por milagros en el nombre de Jesús, para tu gloria y para la bendición de tu pueblo y de tus hijos. Sé tú, oh Dios, por tu Espíritu Santo, levantando, consolando, vivificando, Señor. Sé tú obrando por medio de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de aquellos que se han sentido desanimados, que se han sentido desmayar. Sé tú ahora, Señor, tocando sus vidas, fortaleciéndoles con poder en su ser interior. Sé tú por tu Espíritu Santo vivificándoles, recordándoles tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido por cada uno de aquellos que en esta hora se acercan a ti y ponen esa necesidad delante de ti y te piden confiando, te piden confiados en que tú eres nuestro ayudador, porque a nadie más tenemos en el cielo sino a ti, y fuera de ti a nadie más desea nuestra alma. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, glorifícate en medio de tu pueblo. Manifiesta tu poder, manifiesta tu amor, tu cuidado y tu gracia. Para la gloria de tu nombre te lo pedimos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén. Aleluya. Bendiciones, hermanos. Estén pendientes siempre de la transmisión y compartan en sus páginas la palabra para poder bendecir a otros. Hasta nuestra próxima transmisión. Lo más seguro es que sea el día de mañana con nuestro hermano Edwin, para continuar hablando acerca del libro de Apocalipsis. Dios les bendiga a todos. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.